DELOP es un podcast de la carrera de Derecho de la UPSA, en la cual reúne a expertos y estudiantes con el objetivo de generar debate y proponer soluciones innovadoras en las áreas jurídicas, económicas, políticas y sociales de Santa Cruz y Bolivia, generando un Ateneo cuyo objetivo es crear cultura jurídica. Bienvenidos a DELOP, el canal de la carrera de Derecho de la UPSA. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast DELOP, a iniciativa de la Facultad de Derecho de la UPSA. En el episodio de hoy tenemos perspectiva de género en Bolivia entre el discurso, la legislación y la realidad social. También tenemos una testera de lujo con autoridades y excelentes profesionales también dentro de nuestro rubro. Por un lado, saludar a la doctora Jessica Echeverría, viceministra en Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización. Sea usted bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar acá, toda vez que mi persona también ha sido alumna de la carrera de Derecho de la UPSA y me complace poder estar hoy con ustedes y hablar de este tema que me apasiona como es perspectiva de género. Qué orgullo, doctora. Sea usted bienvenida. Por otro lado, también tenemos a la doctora Dayana Aguad, docente de la UPSA y también abogada litigante en el libre ejercicio de la profesión. Sea usted bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctor Mario. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me siento muy honrada de poder compartir este podcast de perspectiva de género con nuestra gran autoridad que tenemos aquí, con usted y nuestros estudiantes de la UPSA, a quien vengo yo aquí a representar. Muchas gracias, doctora, sea bienvenida. Y también por último tenemos a José Miguel Montaño, estudiante de la UPSA y también especialista en este tipo de tratativas legales, ¿no? Muchas gracias por la introducción, agradezco la presencia de todos ustedes el día de hoy, de la doctora Jessica Echeverría, que sabemos que tiene una agenda ocupada en La Paz, se ha dado un momento para charlar con nosotros, agradezco su presencia, la invitación y obviamente a la doctora Dayana por la confianza en mi persona. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar conceptualizando un poco, porque hay muchas personas que no entienden acerca de qué es la perspectiva de género. ¿Usted, doctora, me puede dar un simple concepto de ello? La perspectiva de género es una herramienta que trata de mostrar las desigualdades que puede suceder entre quienes serían las poblaciones más vulnerables. Muchas veces creemos, que específicamente se trata en el tema de género-mujer, pero también se refiere cuando hablamos de poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y adolescentes. Entonces es de ahí, de esta herramienta que sirve para medir las desigualdades en lo que viene a ser lo jurídico, para poder equilibrar y poder lograr que se juzgue con perspectiva de género. Perfecto. Existe nuevamente una tendencia nacional acerca de este nuevo discurso de perspectiva de género, porque como dice la doctora, hoy por hoy ya tenemos mayores protecciones a distintos sectores que anteriormente no habían sido atendidos. Doctora, ¿usted cómo cree que ha evolucionado durante estos últimos 30 años la perspectiva de género, entendiendo el concepto como tal, ¿no? Que es la protección? Pueden ser a unas minorías o pueden ser también a mayorías no atendidas, ¿no? A lo largo de la historia era una lucha constante lo que tratábamos de consolidar, y creo que gracias a la Constitución Política del Estado, que abre una brecha trascendental con los tratados internacionales y los convenios, gracias al bloque de convencionalidad, y en el 2013 que nace esta ley que permite darnos esta herramienta, como bien nos lo indicaba la doctora Jessica en su explicación, que permite al juzgador tener una visión, una perspectiva en la calidad de esta víctima, de este grupo vulnerable que merece una doble reforzamiento en todos sus derechos, pero no solamente, como ella bien nos manifestaba, hablamos solo de las mujeres. Podemos quizás hablar de un hombre de 1,60 m frente a una mujer con 1,85 m que sea fisiculturista, que también esta ley permite que al momento de ser juzgado con perspectiva de género se lo haga en la condición de esta víctima,
que merece ser juzgada desde esta condición. Entonces pienso que a lo largo de la historia hemos podido nosotros sesgar o poder consolidar lo que tanto se buscaba, está la ley. Pero quizás todavía faltan ciertos mecanismos para perfeccionarlas. Hay bastantes críticas al respecto, pero sin embargo creo que viendo todo lo positivo es bien integral. Así es. Dentro de todo este discurso y esta nueva línea, socialmente, ¿cómo han sido aceptadas estas últimas leyes que ya dan esta perspectiva de género? Estas nuevas leyes han sido gratamente acatadas por el público. Tenemos como principal delito tipificado en nuestro país la violencia familiar doméstica, que es el que tiene mayores números de casos de denuncias actualmente. Y es el más conversado, ¿no? Y es el que está de moda prácticamente. Todas las noticias son ahí violencia de género, le pegaron a una mujer denunció a tal. Está de moda actualmente. De alguna forma, la tipificación siempre estuvo, digamos, dentro del Código Penal, de hecho, desde el nacimiento, digamos, de Bolivia como una república como tal, pero sin embargo ahora, al hecho de especificar una ley 348 con el título como se debe violencia contra la mujer, se ha generado, como dice la doctora, una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que ya no se juzga como antes un artículo donde A más B era C. ¿Qué quiere decir? Se ha quitado el factor matemático de que si un sujeto A emite a un sujeto B cierta cantidad o calidad, vamos a hablar de violencia, pues el resultado es el C. Ahora, como dice la doctora Dayana, pues lo propio, ¿no? Se está viendo ya más a fondo, creo, el porqué del delito, que eso es algo muy importante que hay que tocar dentro de un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que normalmente suele tener ese tipo de tendencia tiene también un trasfondo. Y creo también que la perspectiva de género trata de ello. No solamente trata a quitar la generalización de la población y encasillarlo bajo distintos títulos, sino también el entender el por qué la víctima es víctima y el victimario es victimario, ¿no? Doctora, desde ese punto de vista, ¿qué rol cumple la Ley 348 en la protección de los derechos de las mujeres? Y más importante, ¿cuáles han sido los principales avances y críticas desde su aplicación? Bueno, primero que nada es importante no comprender que la Ley 348 nace a raíz de la suscripción de tratados internacionales que tiene el Estado y que implica de que se tiene que tener una legislación especializada para poder atender los casos de violencia de género. Pienso que Bolivia en la región es uno de los países más progresistas al tipificar no solamente el delito de feminicidio, sino también lo que viene a ser el delito de violencia económica y violencia familiar en su vertiente psicológica. Los avances que se tiene, por ejemplo, es el tema de las medidas de protección. Okay. Las medidas de protección que logran en su momento evitar que pueda ir más allá la violencia que se ha iniciado y que se ha desencadenado. En este momento Bolivia vive una situación muy compleja, ya que son 22 feminicidios. Y precisamente lo que se quiere con las medidas de protección y con la Ley 348 es evitar esa cadena de violencia que termina finalizando en un hecho de feminicidio. Y para eso es de gran ayuda e importancia las medidas de protección. Claro que si bien es cierto, tenemos un cuerpo normativo que es uno de los más avanzados a nivel regional, la aplicación en la situación de cómo tiene que ser el trabajo de los policías, la fiscalía y los jueces, es ahí donde está el cuello de botella que viene a ser el problema, porque muchas veces no se cumple con la especialidad dentro de lo que viene a ser la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, no se tiene el número necesario de policías o no se logra la celeridad y la debida diligencia para poder evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, consideramos que en el 85% de los casos de feminicidios son reincidentes y fueron denunciados con anterioridad. Por eso es importante, siempre creo que todo el marco que viene a ser la 348, el tema de las medidas de protección. Claro, estamos ante unas medidas de protección cuasi inmediatas. Efectivamente, creo que tenemos un sistema de protección policial que no da a veces la celeridad que debería, ya, siendo que la víctima se encuentra, una víctima que es víctima en lo físico
y en lo psicológico, pues necesita, lo primero es, y que ordena la ley, es recluir al agresor de una u otra forma, ya sea mediante una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación o cualquiera de estas medidas, de acorde también a lo denunciado, ¿no? Entonces, como una crítica, no solamente es una falta de profesionales como tal, de policías, creo yo, sino también una falta de especialización y estandarización de acorde al caso. Pongo un ejemplo. Una persona que es víctima de violencia psicológica no puede tener las mismas medidas de protección su victimario que una persona que ha tenido un intento de feminicidio o con lesiones graves o gravísimas, o una que ha sido víctima de violencia económica frente a uno que efectivamente ha golpeado, digamos, a una mujer, para hablarlo coloquialmente. Entonces, creo que esa tratativa dentro de quienes tienen que ejercer esa protección, que es la fuerza pública como tal, está totalmente deficiente en ese sentido, ¿no? Porque hay algunos países, por ejemplo, que existe el sistema de protección de testigos, ¿no? Que no solamente es el acompañamiento de un policía, sino que si el testigo es muy importante, incluso hay lugares donde los recluyen a los testigos hasta que el proceso pues pueda darse sin que exista una injerencia. Y justo el tema de la perspectiva de género y la protección a la mujer, en eso vamos a dar una crítica, porque falla, digamos, en ese aspecto la protección efectiva y voluntaria. Además, dentro de todos estos roles y críticas, ¿qué podría usted acotar, doctora Dayana, en cuanto a qué se podría mejorar? Puede ser en lo legal o puede ser en los hechos y forma de aplicar. Una crítica que considero que deberíamos tratar nosotros de evitar es la revictimización. Hay algo que es muy evidente. Lamentablemente estamos hablando, como bien la doctora nos manifestaba, hay distintas clases de violencia, ¿no es cierto? Indistinta cual sea. Hablamos de una víctima que ha sufrido con su pareja en la cual confiaba, que era la persona que quizás le tenía que transmitir seguridad, pero esta persona le hizo daño, le generó violencia emocional, financiera, física, la violencia que le haya ejercido. Resulta que esta víctima va y relata los hechos en el momento de sentar la denuncia. Luego, o antes quizás, a su abogado. Estamos hablando 2 veces, está relatando los hechos. Después, para la evaluación psicológica, estamos hablando de 3 veces. Luego, una cámara GESEL. Si llegó a haber cambio de abogado, nuevamente tiene que relatar los hechos. ¿Estamos hablando realmente de que evitamos una revictimización? Pienso que son cuestiones que nos falta todavía lograr perfeccionar. ¿Cree usted que acortar, digamos, todos estos procesos de estudios y evaluaciones, digamos, limitarlos a un solo procedimiento, un solo día, podría evitar esa revictimización? Si bien hay algo que la doctora dice y que es muy evidente todos los que estamos en la práctica, se sienta la denuncia, 24 horas, el fiscal establece sus lineamientos, medidas de protección, ¿no es cierto? Son inminentes. Sin embargo, doctora, usted en su amplia trayectoria que ha fungido en distintos cargos, ¿cuánto es la demora porque se lleve a cabo una evaluación psicológica, una pericia? En una víctima, en algunas ocasiones, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? La verdad, son solamente 3 psicólogos para todo el departamento de Santa Cruz. Esa es nuestra Y triste realidad. tarda 6 meses, según la agenda que tiene. Y esos 6 meses ya sobrepasa hasta el momento de cumplimiento de lo que tendría que durar la etapa preparatoria. Y ahí viene inmediatamente, ¿no? Exactamente, que se pueda, digamos, producir lo que viene a ser un rechazo. Estamos hablando de que en un departamento donde se tienen más de 3 millones de habitantes, donde existen más mujeres que hombres, existe 3 profesionales para 1,5 millones casi de mujeres. Y tienen que ver las pericias también de provincia.
Claro. Tienen que trasladarse a esta Sí, provincia y porque poder vienen- hacer las pericias. Y no solamente los casos de campero. violencia psicológica, estamos hablando de los casos de abuso sexual donde no tenés el certificado médico forense y la pericia es la que va a determinar si existió la afectación psicológica y el estrés postraumático. Así es. Entonces es una cifra realmente alarmante y en eso igual, aunque fueran 4, no es por nada suficiente cuando tienen que viajar a Valle Grande, tienen que viajar a San Miguel de Velasco a poder realizar, ¿no?, las respectivas pericias y entrevistas. Esa es mi crítica más grande de todo lo que yo he podido acompañar en mi calidad de abogada litigante. Lamentablemente es nuestra realidad. José Miguel, ¿cómo podríamos acortar estos plazos y, como dice la doctora Dayana, evitar la revictimización y este calvario que tienen que vivir las víctimas de violencia para, al fin, demostrar su verdad y obtener las pruebas necesarias para obtener justicia, ¿no? Y justicia que al final tardía también. No habría que hacer muchas modificaciones en la norma como tal, porque ya se establecen plazos fijos. En el caso de violencia a la mujer, tenemos que la etapa investigativa debería durar solo 8 días, pero a la vez con lo que dice la doctora Dayana, tenemos que solo hay 3 psicólogos. ¿Cómo 3 psicólogos van a ser responsables de atender a todo el departamento? Eso es algo que tiene que cambiar desde arriba, desde el mismo órgano judicial, disponer de más recursos, pero eso también tiene que ir desde la cartera del Estado, que no tiene los fondos suficientes del órgano judicial para pagarle a todos los psicólogos forenses que necesitamos en la ciudad. Por eso es que tenemos una escasez de psicólogos especialistas en esta materia, digamos. De alguna forma, doctora, bueno, hablando de que el Estado de Bolivia como Estado ha firmado, no es uno, son múltiples los tratados internacionales que básicamente se comprometen a la lucha en contra de la violencia. Está muy bonito en el documento, pero ¿se puede gestionar alguna forma de financiamiento extranjero? También por un tema de que no existe injerencia, un financiamiento extranjero, ya sea una fundación o de otro país, para que existan estos profesionales y se pueda dar más expedito el proceso como tal. Primero que nada, ¿no?, es importante anunciar que Bolivia este año tiene que dar su 8º informe país a la CEDAW, donde tenemos que dar, ¿no?, el examen de cómo estamos en la materia de violencia de género, y es precisamente mi persona que a nombre del Estado boliviano debe responder estos cuestionamientos ante la comunidad internacional. Respecto a lo que me indica, hay diversos organismos internacionales que ofrecen lo que viene a ser el apoyo económico, no solamente al viceministerio, sino también a la Fiscalía General del Estado y al órgano judicial. La semana pasada se encontraba precisamente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en reunión con la Asamblea Legislativa Plurinacional, explicando y socializando la necesidad de poder contar, ¿no?, con mayores recursos para poder contratar mayor personal. Entonces pienso que ahorita Bolivia vive un momento histórico donde antes no te podías tal vez asentar, ¿no?, distintas partes de los que vienen a ser los órganos. Sin embargo, ahora estamos en un momento donde la Asamblea Legislativa, junto con el Ejecutivo, junto con el órgano judicial, la Fiscalía General del Estado, pueden llegar a un acuerdo, pueden llegar a un diálogo, porque, por ejemplo, tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional que te obliga como fiscalía y como jueces a cumplir con los 8 días fatales. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, no con tantos casos de violencia familiar? Entonces se tiene que modificar esto y se tiene que utilizar tanto la ayuda de los organismos internacionales, así como también el que pueda existir mayor recurso para la fiscalía y para el órgano judicial, porque no podemos dejar de evidenciar una realidad dolorosa de Bolivia cuando tenés 22 feminicidios y cuando tenés los casos de violencia familiar expandiéndose todos los días con las denuncias y hechos que van afligiendo al país. Efectivamente, se necesita, si no se es suficiente, se necesita pedir ayuda, y acerca de la ayuda, Totalmente. no solamente en lo económico, sino también en lo profesional, ¿no? Qué bien sería que vengan también profesionales del extranjero ante su experticia a saber y determinar nuevas técnicas de identificación rápida de traumas o situaciones que pueda tener esta víctima. Exacto. ¿No? Porque, a ver, entendamos, cuando, José Miguel, cuando nosotros planteamos un proceso, una víctima va y presenta una denuncia, efectivamente tiene una entrevista psicológica con una primer profesional, psicóloga como tal. La entrevista como tal, creo yo, no dura más de 1 hora.
a veces las situaciones y el contexto detrás del trauma y de la violencia merece mucho más tiempo y atención más que 1 hora y una entrevista que es una simple conversación. Para eso existe luego y posteriormente, me dirá la doctora también, la pericia, ¿correcto? Exactamente. La pericia es la que las autoridades toman, no voy a decir como más válida, pero sí como más específica para buscar la verdad material de los hechos. Exactamente, lo que pasa es que la pericia te ayuda en casos de abuso sexual, que no existe el certificado médico forense, en los casos de violencia psicológica, a determinar si el delito existió. ¿Cómo? El reflejo es el trauma. Si demuestra que tiene estrés postraumático, depresión severa, un cuadro de ansiedad generalizado, ese es el parámetro para que el perito, que es psicólogo forense, indique si no miente, ha existido el abuso sexual, como indica el niño, el adolescente o esta persona, porque estos son los índices y el cuadro. Y lo que nosotros, por ejemplo, se quiere comenzar a utilizar en el departamento de Santa Cruz, que ya lo hace Tarija, es que exista la entrevista única en cámara Gesell en casos de hechos de delitos sexuales, que cuando un niño, una adolescente, una mujer es víctima de abuso sexual o de violación, ¿qué sucede? Inmediatamente solamente se hace una entrevista que queda registrada y grabada en cámara Gesell por un psicólogo profesional y listo, no sucede lo que decía la doctora, que tenés que hacer la entrevista con el psicólogo del SLIN, que luego tenés que hacer, digamos, el testimonio de cámara Gesell, luego tenés que hacer la pericia psicológica, luego tenés que hacer con tu psicólogo particular o el psicólogo tal vez del programa del CEPAT para ver si es un caso, digamos, de violencia sexual. Entonces, eso lo que decía ella es una realidad. Tenemos un proceso extremadamente revictimisorio. Sobre todo, imagínense cómo es para un niño o una niña que ha sufrido violación. No. Entonces, eso se tiene que comenzar a aplicar. La declaración única en cámara Gesell y que eso quede registrado, grabado y que permita que se tenga que reproducir dentro de todas las etapas que conlleva el proceso judicial. Así es, doctora. La verdad que la realidad se puede mejorar sí, y creo yo que con voluntad y poco recurso, ¿no? José Miguel, ¿vos qué podrías cambiar dentro del sistema, digamos? A ver, sería un cambio total desde arriba, es desde el Estado. Ya está, como bien dijo la doctora, el doctor Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ya está socializando el tener un aumento en la cartera del órgano judicial, así como de la Fiscalía General del Estado, que no es posible, digamos, que tengan solo 1.5, creo que es lo que tienen, que es demasiado poco para todo lo que abarca el órgano y tanto la Fiscalía General del Estado. Nosotros necesitamos más cámaras Gesell, más psicólogos, mejores profesionales, necesitamos una educación real desde la niñez, impartirle a los niños, concientizarlos. Es una reforma total del país que se necesita para lograr eliminar la violencia como tal que tenemos a día de hoy altísima. Eso veo, ¿no? A ver, algo ha tocado importantísimo, José Miguel, y muy clave, la educación. Sí. No hay mejor remedio que la prevención como tal. Efectivamente, hoy por hoy estamos en un mundo tan globalizado que al día de hoy los maestros también tienen que darse el tiempo y la forma de enseñar ética y moral. ¿Por qué lo digo esto? Porque en años anteriores, vamos a hablar hace 50 años, se tenían roles marcados dentro de una sociedad donde era el hombre quien salía a trabajar y proveía, la mujer quien criaba y otorgaba ese valor familiar a todos sus hijos como tal. Ya, hoy por hoy, con la inclusión súper activa de las mujeres dentro del ámbito laboral, ya se ha dejado a algunos menores, debido a que ambos padres ya trabajan, esta tarea de demostrar y enseñar qué es bueno y qué es malo, qué es ético y qué no, y también qué es legal y qué es ilegal. Porque es importante que en los colegios se muestre que si una persona mata a otra persona puede ir 30 años y que puedan dimensionar el resultado de sus actuaciones, ¿no? Y ahí entra la educación. Creo yo que hay que reformar el sistema educativo para prevenir, ¿ya? Anteriormente, estamos hablando hace más de 50 años, existían programas que le enseñaban a niñas a cómo no ser violadas.
en vez de enseñarle a los varoncitos a cómo no violar, pues, ¿no? Claro. ¿A dónde está la delgada línea Exactamente. de la voluntad, del no? Entonces, hoy por hoy en eso hemos avanzado, pero sin embargo veo que dentro de la malla curricular estudiantil, que todavía los niños son unas esponjas, no existe tal cosa. No existe religión, que está muy bien, existe unas nuevas materias que son ética y moral, pero si ojeamos un poco todos esos textos, no tienen ese contexto real Un cambio de la malla situación. curricular, ¿no? Educacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un niño ya ahorita de 8 años entra a todas las redes sociales y ya ve delitos de todo, ve videos, ve Pornografía. declaraciones, puede acceder a pornografía, puede acceder a... De modo que ahora hay que enseñar todo este tipo de cosas que antes podrían ser llamados tabú, ya de una forma más temprana. ¿Por qué? Porque hay que adaptar al menor a la nueva realidad, no adaptar la realidad al nuevo menor. Pero desde el colegio y desde la casa. Así es. Porque también es un rol muy importante como padres enseñarle a nuestros hijos que una persona en estado de ebriedad no puede dar su consentimiento. Así es. Debemos aprender a respetar. Se han perdido demasiado los valores. Aprender a inculcar nuevamente. Y viene desde la casa y desde el colegio, como usted bien lo indica. Quería yo aprovechar, y gracias por tocar este punto, para anunciar que nosotros estamos como viceministerio en reunión con el viceministro de Seguridad Ciudadana, el coronel Montaño, porque tiene la misma lectura que su persona, que queremos en este momento en el cual se va a entrar a una modificación posiblemente de la ley Avelino Signani, y desde el Ministerio de Educación ya están trabajando. Nos hemos unido a la iniciativa del viceministro de Seguridad Ciudadana de que se tiene que elaborar una política pública preventiva en los colegios, y es a través de modificar la malla curricular. Se quiere que se apruebe que de ahora en adelante se pueda enseñar la materia de lo que viene a ser seguridad ciudadana y valores, donde se pueda también hablar de la prevención de violencia, el respeto, porque creemos que se necesita formar una nueva generación de bolivianos. Si te preguntas por qué hay tanta violencia hacia las mujeres, por qué hay tantos casos de feminicidio, hay una falta de ausencia de educación y de valores. Entonces necesitamos desde pequeños enseñarles a que tienen que respetar a los adultos, a que tienen que tener normas de cumplimiento, de responsabilidad, puntualidad, y pensamos que eso va a ser un gran avance. Así que le agradezco, porque también es bueno que se sepa que se está trabajando en eso y que consideramos lo mismo que usted. Así es. Ahora vamos a hablar un poco de la ley como tal, doctores. Dentro de los puntos más criticados que existen en esta ley es que existe una línea que indica que la misma ley es inconstitucional en el sentido de dar por veraz una simple declaración. Y por otro lado tenemos una línea que dice, pues el mal menor ya es recluir a un hombre y luego buscar la verdad material. Ya tenemos por sentado que el sistema, al ser tardío, estos son los efectos. Pero ¿ustedes creen que valdría la pena el modificar la ley 348 y adaptar a la presunción de inocencia dando igualdad a las partes, o seguimos basándonos en la equidad y mantenemos, digamos, ese articulado legal? La ley 348 nace precisamente de lo que viene a ser convenios internacionales como la Convención Belén do Pará. Entonces no podría ir en contra de la Constitución Política del Estado, porque su vertiente precisamente es constitucional, y a nivel internacional se demanda que los distintos estados, al poder suscribir esta Convención Belén do Pará, tiene que tener legislación especializada precisamente en el tema de mujeres. Por ejemplo, nosotros tenemos en Bolivia lo que es la ley 348, en Brasil tienen la ley María Peña, en México igual tienen lo que viene a ser incluso legislación dentro de lo que viene a ser la especialidad de investigación en delitos de feminicidio, que emana desde los casos de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Entonces, eso es importante, y pienso que actualmente existe una desinformación dentro de lo que viene a ser la 348. Ninguna ley es perfecta, porque simplemente viene a ser un texto que se debería, según la aplicación que se dé. Pienso que la 348, al igual que
cualquier ley puede ser modificada, siempre se tiene que ir hacia mejorar y parto de que se tiene que escuchar a todas y a todos, así como que se tiene que escuchar a las mujeres, a los diversos colectivos feministas, también se tiene que escuchar a quienes creen y sugieren de que se han podido ver afectados en los derechos o que creen que debe existir otro tipo de modificaciones. Mi criterio es que el problema de la 348 es en su aplicación, y lo voy a decir desde mi experiencia como ex fiscal. Por ejemplo, nosotros en el departamento de Santa Cruz hemos reducido los casos de violencia física hacia las mujeres. Pero si usted pregunta a la Fiscalía que le dé el índice y estadística total, va a ver que los casos siguen subiendo. ¿Por qué? Y ahí vamos a hacer un mea culpa como abogados. Hay un mal uso de los abogados en la 348. Existen personas que están dentro del seno familiar peleando, disputando bienes. Ley 348 para las medidas de protección, para que lo saque a tu tía, a tu hermano, a tu padre de la casa y vos te quedes con la casa. Mi persona que llevó la cartera de género solamente de delitos de violencia familiar, puedo decirle que 30% eran casos de violencia física, en la cual las mujeres eran víctimas, y después era sobrino con tío, cuñado con cuñado, hijastro con madrastra. Entonces, eso es lo que se tiene que modificar y cambiar, que desde la FELCB se instruya de que no se puede recepcionar ese tipo de denuncia. La 348 nace para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, no para disputar bienes que deberían en el plano civil disputarse. Entonces, eso yo pienso que es el mal uso que se ha dado a la 348. La instrumentalidad que se le da. Exactamente. Porque nosotros seguimos respondiendo, pese a la ley 348, un sistema acusatorio. Todo el que acusa tiene la obligación de probar la acusación. Entonces, la ley 348 como tal no es que esté mal. Hay una mínima carga probatoria, la declaración se utiliza como prueba, pero es el mal uso, como bien dice la doctora en su vasta experiencia que lo ha vivido en su calidad de fiscal y en la praxis de los abogados. Ahora, ¿este mal uso cómo se puede solucionar? Quizás con la filtración que bien dice la doctora en el momento de... Hay un fiscal que es el que controla, ¿no es cierto?, en la recepción de la denuncia. Ahí quizás con una mejor capacitación para poder discernir si se está queriendo utilizar como un instrumento de extorsión. Y la ética que debe partir también de los abogados, trabajar con los colegios de abogados, porque no puede seguir existiendo. Muchos abogados utilizan denunciarlo para 348. Entonces, eso no puede seguir Justo existiendo. lo que más hay, ¿no? En casos, yo veo, en casos de divorcio, muchas veces se ve Exacto. que, bueno, antes o durante el proceso de divorcio empiezan a nacer denuncias de abusos de violencia psicológica. Ya, el punto aquí es que he llegado a ver casos donde retiran al hombre de la casa y pues lo propio, ¿no? De alguna forma se genera una disparidad procesal para ambos sujetos. Eventualmente igual la luz dará la verdad, pero Siempre. en ese momento ya los derechos no son iguales ni son equitativos. Ya tenemos a un sector que está por encima de otro en ese sentido. Ahora, también esto ha repercutido en que debido a tantas denuncias que pueden ser falsas, ya algunas autoridades puedan pensar de que una persona que efectivamente ha tenido un caso de violencia puede pensar de que no haya sido. O también el tema de la carga procesal. ¿Qué quiere decir? Si tengo un estándar de que me ingresan, yo como fiscal, me ingresan al día 10 denuncias de violencia intrafamiliar, pero 2 de ellas son certeras, o sea, pueden ser reales y demostrables y probables, y 8 de ellas no, y están ligadas, como dice la doctora, a cualquier otro contexto no real de violencia, la autoridad no tiene la culpa de emitir, como dice, las medidas de protección. ¿Por qué? Porque la ley le obliga a que con la denuncia pues pueda emitir tal cosa. Pero mi pregunta aquí es, ¿cómo podemos dar ese prefiltro para que no se pueda dar desde antes eso? Este prefiltro yo lo veo desde la niñez directamente. Es con la educación de las personas, porque hay muchas mujeres que sí son víctimas y no llegan a ser escuchadas por muchas otras mujeres que lo usan como un arma. Correcto.
Correcto. Formación de los policías, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado ver que algunos policías recepcionaban la denuncia verbal donde decía, le presté a mi expareja $1,000 para su implante de cabello y no me quiere devolver y yo necesito mis $1,000, es violencia psicológica. Entonces yo le decía, oficial, ¿cómo usted va a aceptar? Claro. Él me prometió que se iba a casar conmigo, sin embargo ahora tiene otra persona, me ha engañado y ha ejercido sobre mí violencia psicológica. Eso es, claro, un 3%, pero donde vos le decías al oficial, esto no es violencia, aquí no hay, digamos, una situación que sea reiterada, ¿no? Entonces, en eso también la formación a los policías al momento de recepcionar la denuncia. O, bueno, posiblemente esta ciudadana, bajo esos ejemplos que da la doctora, Es que los he visto. Sí, correcto, reales. puede que haya, porque de alguna forma también una persona que se toma el tiempo de llegar hasta la policía exige alguna respuesta estatal. Pues debería haber una sección, ya sea de la policía, de la fiscalía o de cualquiera de ellas, que sea de solución temprana. ¿Para qué? Para escuchar más a detalle, porque el acto de denunciar es sentarse ante un policía y que transcriba lo que se dice, ni más ni menos. Entonces, que existe un prefiltro, como existe en proceso civil, por ejemplo, la obligatoriedad de la conciliación, donde incluso los mismos demandantes y demandados se dan cuenta, ok, esta es la línea de la cancha por la cual vamos a pelear, porque hay procesos que inician por una cosa y terminan por otra. Exacto. Entonces, comenzamos, digamos, hablando de un tema de violencia psicológica y después sale que había sido una violación. Ujú. Entonces, para rayar la cancha desde el inicio debe existir ese prefiltro, justo para no dar a los fiscales también tanta carga procesal, porque ya se vuelven en de manual. ¿Qué quiere decir? Ok, víctima, aquí el delito que existe es violencia psicológica o violencia física, ya, denle sus órdenes de alejamiento. No es más, pero no hay un seguimiento integral, no hay una entrevista que pueda decir el fiscal, oye, ha existido este hecho, pero antes también existió este otro. Es válido tomarlo por esta tipificación y generar esta prueba. De modo que ese prefiltro, incluso a la fiscalía y a la policía, le sería muy útil y más que nada a la víctima. Y de orientación, ¿no? De orientación, Así decirle, es. a ver, esto no puede ser y también antes de que derivarlo al policía. Me parece excelente y creo que lo vamos a comenzar a aplicar en todo el país porque hay ese tipo de situaciones. Hay personas que acuden y dicen, me ha dicho gorda, me ha dicho que me va a dejar. No, señora, eso no es, o sea, cálmese, llévese bien, porque como van directo a un policía y el policía no tiene tal vez lo que viene a ser la especialidad del fiscal de género, termina recepcionando Todo. cosa que del primero al cuarto anillo, doctor, solamente son 3 fiscales y cada día entran a la FELCB central, imagínense, de 10 denuncias. ¿Dónde van a ir a dar, digamos, esas 3 fiscales del primero al cuarto anillo para todos los casos que muchos de ellos tranquilamente se caerían con una charla de orientación? Lo que dice la doctora es muy cierto, pero también es muy evidente y ratifica justamente lo que ella dice, esta falta de capacitación con los policías que recepcionan lo que no deberían aceptar y rechazan lo que sí deberían aceptar. También ha sucedido. Porque esa es otra realidad que también tenemos nosotros. Así es, así es. Concuerdo totalmente con lo que dice la doctora de que falta una capacitación integral. Y la sugerencia Buena. que dice... Sí, aquí la vamos a aplicar desde el viceministerio como política pública. Para todos los Gracias. procesos ordinarios en materia civil, conciliación previa. Pero tampoco nos tenemos que olvidar, si bien es un consejo demasiado útil, que cuando hablamos de violencia familiar o doméstica, la conciliación está prohibida, salvo sea promovida por la víctima y por una única vez. Pero sería bárbaro, ¿no? Orientación, aunque sea para decirle eso no es delito, eso es Por un mal favor. día, ¿no? O sea, Y los que sí son, porque las veces Ajá. que recibimos como abogados la llamada, no me quieren recepcionar mi denuncia. Y estamos hablando de una Sí, víctima real. sí. o te confunden Así el es. delito de amenaza Sí, con el delito de también. violencia. Vamos a terminar, te voy a dejar, o sea, una situación así. Claro. O vas a conocerme quién soy. Entonces, eso también es importante, ¿no? Sí, así es. Y es el día a día al final de los abogados, de los fiscales, de los policías, pero como dice la doctora, y concuerdo con José Miguel, la educación desde los niños hasta de los policías, de saber discernir sin que sea matemático esto sí es violencia y es por esto no es violencia y es por esto. Y como les digo,
si se tiene ese prefiltro, se puede guiar a las partes. Señora, que usted le digan X cosa no constituye una amenaza. Y al otro, y al victimario, si es que estuviese presente, y usted, señor, la próxima vez que lo haga, puede suceder esto, para que se acabe ahí el tema. No, pero el problema es que enfrentamos ahorita una carga procesal gigantesca de casos que no valen la pena a veces ni escuchar, o la mayoría de ellos son hasta abandonados. ¿Por qué? Porque entre ellos agarran, se concilian y se acabó, pero sin embargo el fiscal sigue emitiendo órdenes, el policía sigue esperando declaraciones, el aparato estatal se sigue moviendo y se sigue erogando tiempo y dinero en casos que están vacíos. Y te terminas mecanizando, el sistema te mecaniza, cosa que te volvés muy frío y ya es como que muy pocos casos te pueden alarmar, porque como todos los días entra, terminas siendo mecánico, leer todos los informes psicológicos, leer las denuncias. Como los médicos, que se vuelven, uno dice, ¿cómo puede ser tan frío para darme tal diagnóstico? Y es el día a día, no tan real. Sean todos nuevamente bienvenidos a este segundo bloque acerca de la perspectiva de género en Bolivia, entre el discurso, la legislación y la realidad nacional. En esta segunda etapa le damos la bienvenida al estudiante de la UPSA, Carlos Narrala. Sea bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias igual a la doctora Diana, que confió en mí para que participe en esta sección, a la doctora Jessica Echeverría por brindarnos su gran participación en el primer bloque y por la que viene en este segundo bloque. Creo que hemos abordado muchos subtemas de algo tan complejo, pero lo bueno que dentro de todo hemos logrado simplificar y proponer cosas que no están lejos de nuestra realidad, ¿no? Cosas que son posibles. Y dentro de todo es el porqué también del podcast. Entonces, quería yo iniciar este segundo bloque consultando cómo es que se equilibra la protección reforzada hacia las mujeres con los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad. ¿Dónde está ese equilibrio que se puede dar? Pienso que es muy importante la especialidad y la especialización. ¿En qué sentido? Porque cuando uno tiene dentro del sistema de protección de víctimas, fiscales, policías, jueces especializados, con la búsqueda de la verdad material, en ningún momento la presunción de inocencia puede ser dañado. Lo que se quiere es que si existen hechos de violencia y se puede demostrar, se pueda actuar con objetividad, y eso tiene que partir también la celeridad, actuar de manera rápida. Y si alguna persona comete una situación en la cual se logra, digamos, perjudicar a alguien, hablando de una denuncia falsa, es importante, y yo siempre lo aclaro, la tipificación del delito de denuncia falsa ya está en la legislación penal y tienen todo el derecho de poder hacer uso de esta denuncia, al igual que también si es que existieran personas que estuvieran siendo extorsionadas. No se trata acá de decir blanco o negro, porque siempre va a haber un matiz, va a haber un porcentaje de personas que van a utilizar inadecuadamente la ley, y que eso siempre tiene que tener su sanción penal. Así es, doctora. Carlos, justo lo que dice la doctora es algo importante, digo yo, para dar ese equilibrio y contrastar también con la realidad nacional acerca de las denuncias falsas, ¿no? ¿Crees vos que de alguna forma habría que empeorar la pena para que se pueda evitar esa carga procesal y esos derechos que pueden o no ser violentados dentro del proceso? No estoy seguro si empeorar la pena sería la forma correcta de que esta tendencia disminuya, sino tal vez el fomentar el conocimiento de la ley. Porque creo que mucha gente desconoce esta posibilidad de sentar una acusación por denuncia falsa. ¿Por qué? Porque quizás la gente no sabe que ante una denuncia falsa promovida por una parte que busca aprovecharse, manipular una ley, no sabe que tiene un mecanismo para poder ajustar la balanza, por así decirlo. Entonces, otro tema muy delicado es del equilibrio. ¿Por qué? Porque, a ver, hay principios que tienen que ser respetados por las partes como el debido proceso, y entre una ley que busca la equidad de género o la equidad en general, tiene que respetarse para ambas partes. Así es.
Vamos a avanzar un poco más acerca de la perspectiva de género como tal. Hemos tenido una tendencia en Bolivia acerca de nuevos colectivos que se han dado, y uno de ellos que está creando mayor presencia en Bolivia es el colectivo LGTB, ¿correcto? Correcto. Entonces, doctora Dayana, ¿usted qué cree, qué derechos cree que y qué avances cree que ha habido desde hace 30 años hasta hoy para y en favor de este colectivo? Y bueno, considero que a lo largo de la historia y en la lucha que ellos han logrado conquistar es lograr reforzar todos estos derechos que han sido vulnerados durante todo este tiempo y que sean tratados con equidad, con igualdad, ya que pertenecen a un grupo minoritario donde no se les daba lugar a ser escuchados, a ser respetados. Y espero que todavía esta conquista continúe, porque faltan todavía bastantes desafíos que quedan a lo largo del tiempo poderlos perfeccionar. Es una lucha que no ha culminado. Así es, efectivamente. Hoy por hoy se tienen estos nuevos colectivos que ahora demandan mayores derechos, ¿no? Doctora, ¿usted qué derechos creen que han podido ganar la comunidad LGBT en los últimos años? Bueno, precisamente, ¿no? Dentro de lo que viene a ser de manera específica la población trans, se tiene la ley de cambio de identidad, ¿no? Que si una persona decide el día de mañana, a través de ciertos pasos que se tienen que dar, que no les representa la identidad con la cual ha nacido, puede hacer su cambio de nombre, y eso pienso que ha sido muy avanzado para nuestro país. Y también no recordemos que incluso han trabajado durante mucho tiempo para poder lograr, ¿no?, lo que viene a ser las uniones, ¿no? Ya tenemos libres, exactamente. Tenemos y hay casos, ya tenemos también sentencias constitucionales donde se han reconocido uniones libres de hecho del mismo género. Dentro del viceministerio nosotros tenemos la unidad que precisamente hace lo que es el monitoreo de derechos para las poblaciones, ¿no?, LGTB. Y la otra vez tuvimos una reunión con distintos colectivos y, por ejemplo, ellos me comentaban que ya lo que viene a ser la Alcaldía de La Paz y también, ¿no?, lo que viene a ser la Alcaldía del Alto, ellos tienen una unidad especializada con un equipo psicólogos, trabajadores sociales, abogados para atender lo que es precisamente el departamento para la población LGBT, ¿no? Y también, ¿no?, yo creo que algo que hay que trabajar mucho, porque escuchando los comentarios de ellos, es el tema, ¿no?, de acoso que sufren en los colegios y en las universidades, el bullying específicamente, haciendo que se dé una situación, ¿no?, de maltrato psicológico. Violencia digital, ¿no? Sí. Eso hay bastante. Y en el sentido, creo yo que, bueno, últimamente han existido muchos avances, ya no solamente en una aceptación social de la nueva generación a estos colectivos, sino que han acompañado los derechos que dice la doctora. No solamente a reconocer ya como una unión libre entre personas del mismo sexo, sino que también el hecho de cambiarse de nombre, lo que antes demandaba que sea todo un proceso judicial, pues ahora es un simple requerimiento de cualquiera de ellos, ¿no? Doctora, y en este marco del tratamiento, y poniendo un ejemplo, que el día de hoy X persona que es varón se autodetermina mujer, se cambia de sexo, hace todo el trámite y bueno, la ley los reconoce como mujer, ¿correcto? Lo que pasa es que si esa persona considera desde su realidad y perspectiva que ha nacido en el cuerpo equivocado y decide hacerse lo que viene a ser la intervención quirúrgica de cambio de sexo, dentro de lo que es el Estado, tiene que seguir ciertos pasos como acudir, ¿no?, a un psicólogo para evitar, ¿no?, que el día de mañana haya una situación en la cual diga, no, esto era lo que yo no quería, yo realmente soy una persona trans y decido cambiar mi nombre. Entonces él inicia un proceso en el cual ante el Estado ya no es más Mauricio Rocaflores, sino que indica que ha cumplido todos los pasos necesarios para poder hacer el cambio de identidad y registrarlo nuevamente hacia lo que viene a ser, ¿no?, el registro civil con la nueva identidad que quiere. Entonces eso hace que inmediatamente, ¿no?, se tengan que habilitar los cambios para lo que es la cédula de identidad, licencia de conducir, y también no se debería trabajar otros temas como
el tema de la caja, el banco, la cuenta, ¿no? Así es. Y a ver, dentro de este ejemplo lo voy a especificar más. ¿Qué pasa si esta persona, digamos hipotética que usted cita, de alguna forma tiene un episodio de violencia para con otra mujer? Él biológicamente ha nacido hombre, ¿ya? Se ha autodeterminado mediante tratamientos y la ley como mujer. Si esta persona tuviese un episodio en contra de otra mujer, ¿cómo sería tratado frente y bajo la perspectiva de la 348? Bueno, bajo la perspectiva de lo que viene a ser la 348 y siguiendo la herramienta de perspectiva de género, se la tiene que tratar como una mujer trans, porque eso es el reconocimiento que se le da. Y en los casos, por ejemplo, concretos que se tiene cuando acude una mujer trans para poder denunciar que ha sido víctima de violencia, se lo toma precisamente desde el género de femenino como una víctima que está denunciando. Y también en los casos que se tiene, por ejemplo, de personas que ambas fueran pareja, un caso de que ambas sean lesbianas y se denuncia, igual la 348 es aplicable también, igual en el caso de personas que son del mismo sexo y son homosexuales. Entonces eso es importante recalcar y dejar, ¿no?, en claro. Se lo toma, si es una mujer trans, precisamente como lo que es ante el Estado, mujer. Ok. Perfecto. Yo quería consultar, doctora, ¿qué otros derechos cree que deberían ser reconocidos por el Estado dentro de esta nueva ola de aceptación de la comunidad LGBTB? A conocimientos de lo que ya se ha avanzado dentro de Bolivia, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, ellos manifiestan en distintas convenciones y demás que les gustaría adoptar. Creo yo que ingresamos en una brecha bastante delicada que requiere mucho análisis, de mucho apoyo quizás psicológico, un estudio psicosocial para poder determinar esta viabilidad, pero es una de sus mayores luchas que ellos han transmitido a lo largo de este tiempo, que es un derecho que quisieran poder conquistar, ¿no? El derecho de adoptar. De alguna forma usted plantea de que se tengan que dar ciertos mecanismos previos para que pueda dar esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El otro día yo vi una noticia en el cual daba un dato, ya no es de Bolivia, es de Europa, en el cual citaban que los casos donde allá sí ya es posible, en los casos de adopción que se han dado de forma ligera, que quiere decir que va la pareja, como la pareja perteneciente a la comunidad LGTB, va y solamente solicita un menor, pues lleva un procedimiento mucho más simple, ya, y se le otorga, digamos, un niño en calidad de adopción. Sin embargo, las parejas que pertenecen a esta comunidad tienen mayor tendencia a, vamos a hablarlo coloquialmente, devolver esos niños o a romper su núcleo familiar, ya sea mediante un divorcio o, bueno, existe más probabilidad de inestabilidad en este tipo de parejas, ¿no? ¿Cree usted que hoy por hoy Bolivia está lista para dar este siguiente paso? Lamentablemente considero que nuestra sociedad no estaría preparada para poder aprobar este siguiente paso, porque siempre debemos respetar y velar por el interés superior del menor. Y lamentablemente en el colegio, con sus amistades, sufriría bastante bullying, quizás mucha violencia emocional en el entorno por los cuestionamientos de sus padres, que quizás no le pertenecen al menor. Entonces requiere de un estudio a profundidad para poder dar este gran avance en nuestra sociedad hoy por hoy, creo. Claro. No estamos listos. Nos falta cultura y educación, ¿no? Claro. Carlos, ¿cómo crees que actualmente la sociedad podría aceptar o no esta idea? A ver, partiendo de la base que sentó la doctora Dayana, es la realidad que Bolivia aún no se encuentra preparada para tener este tipo de normas. Quizás, como es el caso justamente del que estamos tratando, de la ley 348, que así como es un gran avance para la defensa de la violencia, el sistema judicial no estaba preparado. ¿Por qué? Porque tenemos sobrecarga, policías inadaptados y muchos otros factores. Quizás haciendo una comparación, la sociedad tampoco estaría
lista culturalmente y socialmente, incluso económicamente, para poder tener este tipo de normas que permitan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente una sociedad que aún conserva muchos valores del pasado que quizás no han evolucionado al igual, por ejemplo, Europa, que era lo que estábamos tocando anteriormente. Entonces, habría que hacer un análisis muy profundo sobre principalmente el tema del matrimonio, la adopción, incluso el desarrollo en la vida social de la comunidad, porque justamente estas personas merecen ser tratadas iguales. Sin embargo, hay que contemplar todos los factores para poder integrarlas adecuadamente a una sociedad moderna. Correcto. Y dentro de todo, la doctora Dayana dice algo que es muy importante, el tema del bullying dentro de los colegios frente a la obligatoriedad y la protección que debe tener un menor de edad, ¿no? Siendo que este es el bien jurídico protegido mayor, ¿no? Porque, ok, la comunidad ha tenido por reconocida su unión de forma pública, le falta el que les reconozcan, digamos, el derecho de poder aceptar un menor en adopción. Sin embargo, frente a estos dos derechos, entre el reconocimiento como una familia y el derecho a un menor a la estabilidad y la ponderación de todos los derechos que tiene un menor, obviamente el derecho de los menores sería superior, digamos, a los deseos de tal cosa. Doctora, tengo entendido de que existen ciertas tratativas justo hablando de el ciberbullying, para hablarlo de esa forma, ¿no? ¿Qué tendencias hay actualmente y qué tratativas se tiene, bajo qué paraguas legal estarían planteando, si es que están planteando algún nuevo tipo penal, alguna sanción, alguna prevención? ¿Bajo qué legislación estaríamos hablando? Bueno, a nivel internacional, dentro de lo que es la legislación comparada, muchos países han entrado a lo que es el debate precisamente de la ley de violencia digital. Por ejemplo, en Brasil están modificando la ley María Peña para poder aumentar como delito de violencia digital. Nuestro país no está exento. En este momento se tiene desde el mismo viceministerio la proyección de una ley que sancione la violencia digital. Al igual también otros colectivos como Cyberwarmis está presentando un proyecto de ley similar a lo que es la lucha de esta activista internacional Olimpia en México, que fue una activista que es muy reconocida en la comunidad internacional porque luchó para que se sancione el tema de lo que se conoce, ¿no?, como la pornovenganza y las famosas fotos nude que uno puede enviar a su pareja y luego las difunde. Entonces ella es pionera en poder, ¿no?, lograr que se promulgue una ley y que lleve su nombre para proteger a todas las mujeres que han sufrido estos hechos de precisamente, ¿no?, en los cuales alguna persona intencionadamente comienza a mandar las fotos que en su privacidad fueron enviadas por una mujer. Y tenemos también, dentro de lo que viene a ser un trabajo en coordinación con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, el trabajar un modelo de ley que está establecido a lo que indica la OEA. Entonces eso sería importante, ¿no?, que ahorita dentro de lo que es la legislación comparada, todos los países han comenzado ya a hablar de violencia digital, que no es lo mismo que se tenía hasta ahora como acoso político para las mujeres electas y que muchas veces caen en confusión. Así es. Quería yo hablar un poco acerca de la actualidad, y Carlos, dentro de la edad y el círculo en el que se maneja, nos puede dar grandes luces. ¿Qué tipo de sanciones se podrían o de qué forma se podría sancionar a una persona que realiza el ciberbullying o de alguna forma, digamos, acosa a una... Vamos a hablar de cualquier persona, hombre o mujer? Es una gran pregunta, porque actualmente vemos un montón de estos casos que lamentablemente no tienen un reparo. Más allá de una sanción, quizás hay que también considerar una indemnización al afectado. Entonces, reparar el daño para mí es lo fundamental en estos casos. ¿Por qué? Porque la imagen de una persona tiene el mismo valor que la libertad, ya que como pueden haber delitos donde te restringen la libertad, yo creo que restringir también esta libertad social a través de la imagen es algo que realmente hay que considerar y profundizar más en el tema.
Entonces, quizás sanciones como la restricción de libertad sí pueden ser adecuadas, pero lo más importante para mí sería buscar la forma en donde se pueda reparar el daño a la persona afectada. Ok. Qué interesante. Cuando habla de dos derechos, ¿no? Me quedo con la frase de que la imagen equivale ya a la libertad de una persona. Porque sí, al final, una persona que ha sido dañada su imagen puede estar con libertad de locomoción, sin embargo, la sociedad puede que la Exacto. reconozca como tal o no. Muerte Entonces, civil. correcto, que ahí Muerte civil. recaemos en la muerte civil, que la gravedad de a veces la publicación de una foto, un video, cualquier tipo de criterio, pues puede parecer muy simple, pero para la persona que lo vive, ya, O las consecuencias. Yo recuerdo, no hace más de 2 años, un caso bien delicado, sin entrar a dar nombres. Una novia prometida, faltaba exactamente 5 días para el matrimonio. Invitaciones repartidas, fiesta todo pagada, todo listo, un amor que se había jurado, que se iba a consolidar a los 5 días. Tomó una mala decisión. Durante todo el último mes recibía llamadas y llamadas y llamadas del exnovio, invitándola a tener un último encuentro, a modo de despedida. Y ella lo rechazaba constante. Obviamente desconocía que esto era fruto de una apuesta, que se había creado un grupo de WhatsApp y que si lograba consumar el conseguir acto. lo que él tanto pretendía, tenía que enviar una prueba. A tanta insistencia, lamentablemente tomó una mala decisión. A 5 días del matrimonio aceptó ir. Fueron a un lugar donde en la habitación, sin consentimiento de ella, no tenía ni siquiera la idea, sospecha. Él colocó el celular con la cámara para arriba había un espejo donde todo quedó grabado. Saliendo del lugar, viralizó el video al grupo de WhatsApp donde tenía que enviarlo como si fuese un trofeo de la apuesta que se había hecho. El video llegó a tal punto que llegó a un familiar del futuro novio que se casaba a los 5 días y de esa misma manera llegó a los padres de la novia, que la novia no iba ni a una cuadra del encuentro donde había estado y ya toda la sociedad había tomado conocimiento de este hecho tan lamentable, donde ya no solamente estábamos hablando de una cuestión de pareja, de una infidelidad y de la violación, la tipificación que hubo contra su privacidad, su intimidad, su imagen, su buen nombre, porque ella jamás prestó el consentimiento para ser grabada, menos para que se viralice. Y sin embargo, llegó ya una depresión tan grande que, no, bueno, obviamente el matrimonio se canceló, hubo daño económico, jamás logró limpiar su buen nombre y se terminó yendo del país porque no lograba salir de la depresión en la que se encontraba. Entonces, si bien Carlitos, que aquí nos acompaña, que me olvidé de comentarle, que tuvimos la oportunidad, él fue el estudiante de aquí de la UPSA que litigó en La Haya, en la competencia internacional, Bueno. el año pasado representando a la UPSA. Gracias, doctor. Tenemos el honor que esté aquí también con nosotros. Él nos manifestaba en la ponderación de derechos, el derecho a la libertad, que es el bien más preciado, y el derecho a la imagen, al buen nombre, la integridad, el honor que tenemos cada uno de nosotros. A veces también es algo irreparable, ¿no? Y eso creo, ¿no? Y calumnia, perdón, con todo respeto, calumnia, injuria y difamación es un chiste. Sí. No, O sea, se ríen totalmente. ¿Por qué? Y agradezco que pongas en la mesa del debate porque muchas veces tenemos realmente un abuso de poder acusar a las personas de cualquier cosa. Y con esto de las redes sociales, esa publicación, ese TikTok queda, ¿no? Y hace un gran daño a una trayectoria, a un nombre. Recientemente veía, por ejemplo, que Arturo Murillo ha sido obligado, ¿no? Que va a pagar $1 millón por el delito de difamación de que acusó falsamente a una persona de haber robado un bebé y que eso quedaba en todos los titulares. Entonces pienso también que como mujeres y hombres de derecho tenemos que hacer una reflexión y un cambio porque
no hace ninguna huella realmente lo que es meter una querella por calumnia, por difamación y por injuria a una persona, hacer una publicación en un periódico y decir, me disculpo, entonces, no crea. Y es lo único en lo que se consigue, explicarle a esa víctima que solamente se va a llegar a eso. No tiene idea de lo que es lidiar como abogado explicándole eso a una Estoy víctima. totalmente de acuerdo con la comparación que dice la doctora Jessica en el sentido, y también Carlos, en el sentido de que yo creo que si existe una pena mucho más dura y que sea económica también, y obviamente para casos graves que sea que afecte la libertad, digamos, de la persona que ofende, yo creo que crearíamos una sociedad mucho más honesta. Exacto. Porque hagamos también una comparación, no solamente en el tema de difamación y todo lo que ello refiere. Dentro de nuestra profesión existen muchas personas que se prestan a mentir dentro de procesos. Se dan como testigos, como denunciantes, como denunciados. O sea, situación que no pasa en otros países porque el decir una mentira amenaza directamente su libertad y para algunos casos todo su patrimonio. De modo que hay algunos que le tienen más miedo a mentir en un estrado, en un juzgado, que al cometer el delito que puede ser mínimo al que han sido sometidos, ¿no? Por eso los hacen jurar, qué sé yo, dentro de su... Y aquí también nos hacen jurar dentro de los parámetros, digamos, de nuestra creencia y todo, pero no existe una pena que frene o que tenga miedo el ciudadano a la deshonestidad de alguna forma, ¿no? Que también viene ligado al derecho a la imagen, porque el derecho a la imagen viene ligado a una publicación que puede ser verdad o también puede ser mentira. Entonces, el tasar, no solamente el ponerle precio, sino ponerle una mayor gravedad a la mentira y a la difamación, a la calumnia y la injuria, es algo que la sociedad misma necesita para empezar a ser más honesta y pues lo propio, tener una mejor administración y sociedad en general. Temor al perjurio quizás, ¿no? Exactamente, porque el daño que te hacen es incalculable y solamente tenemos esa herramienta de la querella o la acción de privacidad que no termina ocasionando más allá de la eliminación de la publicación. Sí. No, y hoy por hoy las redes sociales están inundadas, situaciones que no pasan en otros países. Aquí en Bolivia ustedes entran a redes sociales y encuentran estafador, tumbador, infiel, una cosa, o sea, atribuyéndole situaciones, pero el otro queda en un limbo entre si respondo, quedo como lo que me dijeron o no, creo más novela o no. Y ahí está la delgada línea, ¿no? O sea, me defiendo o no, porque al final no toman ni como una opción la justicia, porque hasta que se determine eso, pues la otra persona ya denigró totalmente ante la sociedad a una persona. Y existen ahora, vamos a hablar que hay una gran necesidad, porque existe ahora una nueva profesión. El youtuber, el que vive de su imagen, Streamer, TikToker, el YouTuber, streamer, creador de TikToker, contenido. el creador de contenido, la el modelo, creador de contenido, influencer. el Ajá. influencer, o sea, y ahorita son personas que hoy por hoy ganan bastante dinero. Y tienen mucha influencia en Ya la sociedad. tasan muy bien, O correcto. viene el tema también de que ellos deciden a quién se funa y a quién no se funa, ¿no es cierto? Y yo te voy a decir algo, pienso que más allá un día hay que hacer un estudio de cuánta incidencia han tenido las redes sociales y ciertos influencers en las elecciones del voto. El TikTok. Es que el TikTok es algo... Es algo que no se puede parar. Y ese es el tema. Entonces hay que ir al núcleo el núcleo del problema. El núcleo del problema para mí es que no existe suficiente sanción para una persona deshonesta o que difama. Ahí Ya. debería haber una modificación, Sí, y doctora. pienso que los abogados del mañana, esta tarea para los estudiantes de Derecho, va a ser especializarse precisamente en lo que es el tema de inteligencia artificial y también el tema de redes sociales. Por ejemplo, hay abogados que están abriendo un antes y un después en Argentina porque ya están estudiando la especialización de cómo iniciar procesos en el tema de eliminar ciertas búsquedas en Google. Y creo que ese es el derecho del futuro que se viene, ¿no? Para los nuevos abogados. Porque
si bien tenemos conocimiento que una vez que se sube algo a las redes cuesta de sobremanera eliminarlo, creo que se está haciendo un estudio hasta por bloque, ¿no es cierto? Para poder llegar, no, antes teníamos que llegar a través de las pericias solo al IP. Ahora todo el rastro que tuvo esta secuencia de búsquedas y cómo se viraliza, como usted bien indicaba, también a través ya sea del TikTok, del Instagram, de todas las redes que Carlos quizás nos va a poder ilustrar de mejor manera y más actualizado. Y les comento que esto ya se dio de alguna forma, lo que usted dice, doctora, que lo denominan en España el derecho al olvido. Vamos a poner el ejemplo ya de una persona que robó, cumplió 2 años en la cárcel, pero luego no encontraba un trabajo. Los titulares estaban llenos de su nombre, que sí, fue una realidad. Él cometió un delito, pero en teoría, si el sistema es reparador, ya el derecho al olvido que él planteaba y se generó todo un debate, obligó a que todas las publicaciones, medios, personas, cualquiera que haya publicado la noticia como tal, haya la obligatoriedad de que lo borren. Pero también tenemos una contraprestación, que ellos tienen una confianza en su sistema penitenciario. Correcto. En Bolivia no sé si eso sea real. Pero es lo que te llama poderosamente atención de las ciencias jurídicas, qué dinámico es el derecho. Y pienso que así como se va transformando el derecho, tengo fe que esta sociedad también evolucione con las nuevas situaciones que se puedan dar, como por ejemplo educación, valores, estudio. Progresar como ciudadanos creo que es un reto que también forma parte de y acompaña con todos estos cambios sistemáticos que requieren nuestras normativas, ¿no? Así Porque es. volviendo nuevamente al derecho al olvido, por analogía, o un caso muy reciente que quizás él desearía que aquí exista, caso Yubinka puede ser. De la niña. Sí, que se acosó injustamente a alguien y terminó siendo otra persona. Sí, exactamente, fue el caso de la niña Yubinka, ¿no? Que se culpa precisamente a quien era la pareja de la hermana de Yubinka, y luego se descubre que sería el tío político el autor del delito de infanticidio y violación. Pero y las noticias en todos Claro, lados es que de ya esta primera persona. Viene una muerte civil que con una conferencia de prensa no es suficiente porque queda la búsqueda en Google, en Facebook. En Si todos ahorita, por lados ejemplo, que si lo una persona asocian. asume un cargo, te ponen una publicación de Facebook del 2012, del 2013, entonces imagínate el daño. O lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso del bebé Alexander, el médico que estuvo con detención preventiva y que lo acusaron de la muerte del bebé Alexander. Entonces, no existe esa reparación, ni siquiera, digamos, esa situación en que una persona ha sido injustamente acusada, y pienso que es el reto de poder trabajar como juristas, ¿no?, en este tipo de modificaciones. Justo porque, a ver, redes sociales es algo que no se puede controlar. No Ya. podés controlarla. No se puede controlar ni regular el qué sí y qué no se puede. Lo que sí es felicitable para los propietarios de todas las redes sociales es que le han dado, y en especial Facebook, le han dado especial énfasis a la protección o al menos a la prohibición de los delitos de pornografía infantil. O sea, incluso colaboran con las autoridades. Ahora, Bolivia no está en una posición el Estado boliviano no está en una posición de intentar controlar a las redes sociales. Entonces, a quien se tiene que regular es a quien lo usa. Excelente. Es el usuario el que tiene que saber que todo lo que emite desde su celular no solamente es rastreable, sino que su acto es punible y tiene una sanción que es grave. Ya, Así es. el problema que hoy por hoy no es grave. A simples términos, ¿qué dice la ley? Si una persona publica, este sujeto es ladrón, la foto, ¿ya? Lleva a cabo todo un proceso que le cuesta mucho dinero, mucho tiempo y muchas energías, ¿ya? Hasta que se llevó el proceso, todo el mundo publicó y se hizo viral. Y luego, ¿qué no se viraliza? La sentencia que emitió la autoridad, que le dice, señor, usted discúlpese en el mismo medio en el que ofendió. Sale un comunicado, yo me disculpo, ofendí. Pero esa segunda parte no se viraliza y el daño ya está hecho.
Exactamente, y lo vuelvo a decir, este es un debate muy importante que tenemos que tener no solamente como Estado, sino como universidades también y foros académicos, el que se pueda hablar también de educarnos, y pienso que cuando se da la afectación al bolsillo, cuando se da un tema de resarcir económicamente, recién ahí las personas pueden pensarlo, porque una publicación en cualquier medio de comunicación no es suficiente para todo el daño que se hizo. Así es, porque dentro de todo, doctora, ya tenemos en Bolivia los medios digitales. O sea, la policía tiene la posibilidad Sí. de hacer una triangulación y una investigación de dónde se publicó esto, indistinto a si se crean perfiles falsos, que normalmente el cobarde es lo que hace, crear perfiles falsos para difamar a una persona. Pero ya puedes descubrir, Sí. hay los software suficientes para poder, ¿no?, ver de dónde es lo que ha venido esa publicación, y se tiene tanto la Fiscalía como la Unidad de Cibercrimen de la Policía la posibilidad de rastrear. El tema es que esto también lleva tiempo a quien se ve, digamos, afectado exactamente, y recurso, ¿no? No hay que pormenorizar la afectación a la imagen, ¿no? Como un aporte que siento que es muy interesante para este debate y en sí para todos los debates que se van a surgir sobre todos estos temas relacionados, es que siempre va a radicar en la educación. Porque si bien una persona vaya a tener conocimiento de que desde la comodidad de su casa y desde su celular pueda emitir cualquier tipo de manifestación sobre algún tema, ya sea controvertido o no, el saber o no que va a tener una consecuencia negativa no va a ser suficiente como cambiar estructuralmente el problema desde la educación. Y lamentablemente es algo que es muy difícil, pero yo creo que se puede seguir desarrollando y mejorando, especialmente ahora que algo rescatable y positivo de la nueva generación, quizás se nota un poco más la empatía que se puede tener con las demás personas. Y es algo muy importante que espero y quizás a futuro pueda verse más frecuentemente en la sociedad, una conciencia más empática por qué es lo que está viviendo el otro y aprender a ponerse en los zapatos de los demás. Eso es lo que considero que va a ser esencial para lograr el objetivo que es el que todos quieren alcanzar. Efectivamente, ¿no? El otro día vi una publicación, un estudio en el que indicaba justo lo que dice Carlos. Esta nueva generación ya llega con ese chip que dice Carlos, que es el pensar en el otro antes de hacer la cosa. No, tristemente, como en toda sociedad siempre, para toda regla y excepción, pero sin embargo de forma general, y eso ha generado que en contraprestación de la perspectiva de género se haya tenido tantos avances en tan pocos años, porque hablemos de los avances de hace 100 años atrás. Tuvieron que transcurrir 100 años para que la sociedad pudiera dar cada 20, 30 años ya un avance en derechos que haya sido mínimo. Sin embargo, estamos hablando que desde el 2000 se han tenido avances en derechos que son gigantescos. Se ha avanzado en eso. ¿Y por qué? Porque también las nuevas generaciones ya vienen con lo que dice Carlos, ¿no? Con esa aceptación, si quiero, respeto, aunque pueda que no entienda tus razones, ¿ya? Ni tu motivación, pero de alguna forma respeto tu posición. Situaciones que efectivamente hace 100 años no se daban. Para ir cerrando y agradecerle antes que nada, quisiera que abramos un espacio de proposición. Iniciamos con la doctora Jessica. Dentro de todo lo conversado, ¿qué cambios usted propondría para mejorar la sociedad y el derecho? Bueno, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es el encargado de elaborar políticas públicas de prevención, ¿no? Y eso es muy importante decirlo. Pienso que ahorita estamos en un momento donde lo digital se ha vuelto lo cotidiano y lo más cercano al ser y a la comunidad. Por eso es que nosotros estamos proponiendo el que se pueda dar una serie de situaciones en que se ayude no solamente en la sanción, en la legislación, sino en la prevención de distintos delitos que vienen naciendo
con este acceso a lo que son los dispositivos electrónicos. No solamente el tema de sancionar la violencia digital hacia las mujeres, sino también el que se pueda reglamentar la protección de niños en entornos digitales. ¿Por qué? Porque lastimosamente los niños tienen ahora acceso a lo que es el celular y pueden recibir materiales de pornografía. En otro capítulo hablaremos, por ejemplo, lo que viene a ser, ¿no?, el tema de estas redes sociales donde se esconden pederastas, pedófilos, y eso es ahorita como viceministerio lo que más nos preocupa, el poder entender el fenómeno de la era digital y también el poder ver todos estos delitos que vienen naciendo con ellos, no solamente delitos de daño a la imagen, a la honra, el poder afectar psicológicamente a una mujer, sino también el peligro de nuestros niños que muchas veces terminan siendo captados por una cuenta falsa. Así es. Doctora, usted cuénteme, doctora Ayana, cuénteme qué modificaciones a la norma o a la aplicación de esta podría dar después de todo lo conversado. Después de todo lo conversado y nuevamente centrándome en que considero que se debe tratar de evitar la revictimización, que era lo que estábamos conversando, quedarme con lo que decía la doctora Jessica, un único acto de... Estudio integral. Claro que sí, pero también que en la Cámara Gesell se haga esta evaluación psicológica para que esta única vez que la víctima relata todos los hechos sea utilizado en cada acto procesal que se requiera, sin la necesidad de ese desgaste constante que se vive. Y una capacitación quizás para los policías en el momento de recepcionar denuncia con mayor énfasis en el tema. Así es. Muchas gracias, doctora. A usted la por verdad poder estar acá y con todos. Querido Carlos Narrala, ¿qué podrías proponer? ¿Algún cambio o modificación a la ley o a la aplicación de esta? A ver, algo que creo que pude extraer de esta amplia conversación es que no se puede llevar a cabo una iniciativa únicamente con la norma. Entonces, algo muy importante que con lo que me quedo hoy es que tiene que haber un programa promovido ya sea por el Estado, de manera privada, particular. Tiene que haber un programa que incentive al cambio y al desarrollo integral de todo el problema. Entonces no podemos basarnos únicamente en tenemos esta norma que protege a las personas que sufren de violencia y dedicarnos únicamente a pegar pancartas fuera de una institución. Necesitamos un programa que se enfoque en el problema y en todas las instancias que puedan incidir en que se erradique la violencia. Muchas gracias, querido Carlos. La verdad que todos tenemos propuestas. Invito a que podamos materializarlas porque nuestra sociedad hoy por hoy está cambiando y necesitamos esto, tanto las mujeres, los hombres, los niños y bueno, la población en general. Agradecerles a todos su presencia, su sapiencia, también sus propuestas y tengamos en cierto de que vamos a seguir trabajando en bien y en pro de la sociedad. Muchas gracias también a nuestros televidentes. Gracias.